Audiencia pública. Pueden sentarse. Sí. Buenos días. Audiencia Nacional. Buenos días. Audiencia Nacional, procedimiento abreviado 6 del 2015. Vamos a iniciar, al tratarse un procedimiento abreviado, el trámite de cuestiones previas, iniciando por el Ministerio Fiscal. Perdón, antes de empezar, me confirman que estamos intentando comunicar con el señor Páez, que está en casa. Y por eso. A los defensas de los acusados. Por Luis Bárcenas Gutiérrez. Sí, con la venia de la sala. Bueno, en primer lugar, para hacer referencia a lo que se ha dicho acerca de la presentación por parte de esta defensa el pasado 8 de enero de un escrito que ya previamente había sido presentado justamente en el día anterior ante la Fiscalía Anticorrupción y, por tanto, solamente hacer esa observación, que desde luego tiene relevancia. En segundo lugar, en cuanto ya a las cuestiones previas que ha planteado el Ministerio Fiscal, debemos de adherirnos en cuanto a la cuestión que ha planteado acerca de la falta de legitimación de las acusaciones populares, pero sencillamente porque esa es la doctrina jurisprudencial y, por tanto, a ella debemos de acatarla. En cuanto a la tercera cuestión que plantearía esta defensa, y es respecto del acotamiento del presente proceso, del enjuiciamiento en el que vamos a entrar, pues también tenemos que adherirnos al Ministerio Fiscal, pero teniendo en cuenta que esto no es una posición novedosa por parte de esta defensa, puesto que ya se presentó por un incidente de nulidad, se promovió un incidente por escrito de 1 de julio del año 2015, donde se estaba solicitando, instando esta nulidad sobre la base de que se podría haber producido una vulneración del derecho a tutela judicial efectiva, artículo 24 de la Constitución, y también de un proceso con todas las garantías del artículo 25. El Ministerio Fiscal, ante aquel escrito en el que se instaba la nulidad, se opuso por considerar que el auto de apertura de juicio oral lo que viene a recoger son las calificaciones provisionales y no le compete la censura o corrección al magistrado que emite este auto por la propia naturaleza del auto. Y es verdad que no desconoce esta defensa que el juicio de racionalidad de este auto actúa en funciones de garantía jurisdiccional, pero no de acusación.
Lo que sí remitía, fruto de la desestimación de este incidente de nulidad por auto de 10 de julio de 2015, es que la defensa, si lo consideraba oportuno, reportase y plantease estas cuestiones que se planteaban en nuestro incidente de nulidad en este acto de las cuestiones previas, que es lo que venimos a hacer, a reportar, en este caso, a esta sala, precisamente con el objeto de acotar objetivamente, dado que subjetivamente ya lo está, acotar objetivamente este proceso. Hay que tener en cuenta, y sobre todo se va a remitir esta defensa, a que en el auto de 28 de mayo del 2015, es decir, el auto de apertura de juicio oral, en su fundamento jurídico segundo, hacía referencia a lo que iba a ser objeto de debate en cuanto a delitos, ya veremos en cuanto a la relación con los hechos, porque se decía en la página 83 exactamente que las acusaciones en lo que afecta a nuestro defendido iba a versar sobre los delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito electoral continuado en relación al hecho primero. ¿Cuál era este hecho primero que recogía en este auto de apertura de juicio oral? Los que constan a la página 33, porque en este hecho primero se hacía referencia, no solamente en este auto de apertura de juicio oral, sino también en el auto de acomodación, cuando se decía que existencia y funcionamiento de una caja B en el Partido Popular, página 33. Aplicación de los fondos de la caja B, página 39. Y luego se hacía referencia a unas concretas conductas como eran salidas con destino a las cuentas de donativos anónimos y nominativos, destino al pago de retribuciones, complementos de sueldo, gastos generados en campañas electorales y distintos servicios y gastos en beneficio del partido. Pues bien, es verdad que hay algunos escritos de calificación provisional, especialmente el de Izquierda Unida, que venía a recoger en su correspondiente escrito, por ejemplo, más que la calificación, porque es una cuestión que efectivamente luego deberá de determinarse en las cualificaciones definitivas, a hechos que que podrían estar subsumidos en el cohecho o en el tráfico de influencias, en atención precisamente a la intencionalidad de aquellos donativos puntuales o periódicos que podrían haberse realizado si en estos confluyera intereses patrimoniales. Así lo dice este letrado más resumidamente el auto de apertura de juicio oral en la página 149.2. Pero fíjese, para evitar precisamente innecesarias referencias, no hacer perder el tiempo a esta sala y que no se puedan practicar en ese sentido pruebas que resultan inútiles, lo que viene a decir, en este caso, literalmente, la página 51 de este auto, cuando dice, párrafo primero, no habiéndose detectado por contrario que las concretas aportaciones dinerarias recibidas de los empresarios por el gerente y tesorero de la formación política fueran empleadas para fines distintos de mente mencionados. Y termino. No resulta posible establecer una vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigados y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes. Pues bien, es que efectivamente en esta pieza no se debaten las cuestiones relativas a las comisiones finalistas, porque éstas están siendo instruidas en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en pieza separada a partir de las declaraciones que precisamente en esta sala puso de manifiesto el señor Correa. Por tanto, los interrogatorios que se refieran a estas comisiones finalistas, la aportación de documentación o, en su caso, las diligencias de investigación para su obtención por depósito, deberán de practicarse en la pieza correspondiente. Mencionar también una cuestión que no ha mencionado en este sentido el Ministerio Fiscal, el ilustre Ministerio Fiscal, que es en relación a los hechos que podrían aquí intentar plantearse o introducirse acerca de una asociación ilícita. También el escrito de acusación de Izquierda Unida, en su apartado C, habla sobre la existencia de una organización criminal en el seno del Partido Popular y comienza señalando, además, en su página 27, párrafo segundo, indiciariamente dice: ha quedado acreditada la existencia de una trama organizada compuesta por empresarios y dirigentes del Partido Popular que tienen organizado una red de captación de fondos y financiación irregular para el citado partido. Pero no describe ni analiza quién o quiénes componen esa supuesta organización criminal.
Y no solamente eso, sino que no se compadece con el resultado de la instrucción. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una situación procesal respecto de determinados donantes que han sido excluidos precisamente con los correspondientes actos, con los correspondientes autos de sobreseimiento. Y no solamente eso, incluso con la situación como responsable civil subsidiario, en este caso del PP, que en caso de que estuviéramos ante realmente la comisión de hechos que dieran lugar a una organización criminal, debería de haber sido absorbida dicha postura en esta fase en la que nos encontramos, y no como mero responsable civil subsidiario. Referirnos también en cuanto a la falsedad contable, porque en cuanto a lo que se refiere a la falsedad contable ya también se pronunció, y por tanto no pueden debatirse hechos que vengan aquí de alguna manera a hacer referencia a la aplicación de este tipo penal, porque el auto precisamente de apertura de juicio oral venía a hacer referencia en relación a la calificación jurídica de los hechos que pudieran ser estos hechos investigados constitutivos del delito contra la hacienda pública. Y por tanto la conducta integradora del delito de falsedad contable, que se encuentra recogida en este caso y regulado en el artículo 317, quedaría consumida en la que es más grave, que es el delito contra la hacienda pública. Aparte de la prescripción, que ya se ha apuntado también por parte del Ministerio Fiscal, y también por dicho auto, porque viene a hacer referencia también en la página 140, párrafo segundo, que este delito, en este caso de falsedad contable, con arreglo a lo que sería el artículo 310, tiene una extensión penológica de 5 a 7 meses y por tanto habría prescrito el delito. Respecto a qué decir también de los delitos electorales, sumarme a las resoluciones que ha manifestado en este caso el propio Ministerio Fiscal respecto de estos autos, que además no fueron, como bien dice el Ministerio Fiscal, recurridos oportunamente, pero no solamente eso, sino también añadir a lo que dice en este aspecto, a lo que ha dicho el Ministerio Fiscal, el dato en el que el citado auto, en la página 140, el auto de transformación 140, último párrafo, respecto de este artículo viene expresamente a referirse, página 141, párrafo primero, que también respecto de la extensión penológica estaríamos ante una pena de 3 años y conforme al artículo 131 habría prescrito. Sumarme también respecto de la cuestión que se ha planteado en relación a la apropiación indebida que por parte de la acusación de DES quiere plantearse aquí contra don Luis Bárcenas, siendo esta una cuestión que ha sido objeto de cosa juzgada, como bien dice, y por tanto nada tengo que añadir. Respecto de otra cuestión distinta, que sería la relativa a pruebas que esta parte vendría a aportar, las voy a explicar antes de enumerar y de presentar las correspondientes copias a los compañeros de la acusación y de la defensa, por supuesto a la sala. Y es en este caso los que se refieren a, bueno, se está planteando que si existe una documentación o no existe una documentación, si se va a aportar documentación. No, para empezar lo que hay que tener en cuenta es que el señor Bárcenas ya aportó documentación y lo hizo en fase de instrucción en su declaración de 15 de julio del año 2013, donde presentó no solamente esa documentación, sino que prestó también una declaración suficientemente expansiva, suficientemente detallada, que supone, a nuestro juicio, ya un acto de colaboración con la justicia, que además se consuma, si se me permite, con la presentación del correspondiente escrito ante Fiscalía de Corrupción y la presentación aquí. Se cuestiona su credibilidad. Y se dice en este caso que es que se han sostenido distintas versiones o posiciones por parte del señor Bárcenas. Bien, yo hablo de las versiones que se recogen en sede judicial. Y en sede judicial su declaración fue la que fue en julio del año 2013 y la que fue precisamente también en esta misma sala cuando se le fueron preguntando sobre cuestiones que afectaban, en este caso, al señor Bárcenas en por cuanto que el Ministerio Fiscal, cuando le preguntaba, y ya estaba además el letrado aquí, preguntando sobre estas cuestiones, no respondo, entiendo que corresponden a otra pieza y por tanto no es que allí haya ningún tipo de contradicción en sede judicial, sino que en todo caso consideraba que debían de ser objeto de enjuiciamiento en la pieza correspondiente. Pero es que además no puede olvidarse una cuestión,
Y es que el señor Bárcenas, no porque lo diga él, ha tenido una ingente documentación, papeles, grabaciones, pendrives, que le han sido sustraídas, pero que le han sido sustraídas no porque lo diga él, sino porque está siendo objeto de instrucción en una pieza separada, que es la operación Kitchen, donde a efectos de las diligencias de investigación que se están practicando, existen claros indicios de que algunos miembros del gobierno y algunos miembros de la propia policía indiciariamente habrían participado en esa sustracción de la documentación que don Luis se había de alguna manera reservado, garantizado, como quiera llamársele, para hacerlos valer en el momento procesal que fuera oportuno. Y además, incluso con la utilización de fondos reservados, que para esta defensa me parece incluso muchísimo más grave de ser así, que incluso los hechos por los cuales está siendo enjuiciado o ha sido enjuiciado. Pero claro, si se quiere verificar su credibilidad en cuanto a su propio testimonio, pues encontramos con este déficit de que desde luego no es culpable por lo que se está viendo en esa instrucción el señor Bárcenas. Y en primer lugar, respecto de esa credibilidad, y explico ya lo que es relativa a la prueba que esta parte va a presentar, es que el señor Bárcenas tiene una determinada línea de conducta o de testimonio que deberá de ser, en este caso, corroborada oportunamente, porque mire, cuando yo hacía referencia a hay unos hechos que deben ser instruidos en un juzgado de instrucción número 5, y ya veremos ahí lo que resultará de esa diligencia de investigación, pero en lo que toca a esta pieza, como efectivamente manifiesta el Ministerio Fiscal, y con el correspondiente delimitación, el acotamiento objetivo de la pieza, la entendemos que deberá de ser una bastante más concreta que la que exigen otras conductas o hechos. Y bien, teniendo en cuenta estas circunstancias, estos antecedentes de que este letrado está anticipando, bien, en su propio escrito que presenta ante Fiscalía Anticorrupción está haciendo referencia a una conversación que se habría grabado por una tercera persona a don Álvaro Lapuerta como cuando ostentaba en este caso el cargo de tesorero del PP. En ese escrito se está haciendo referencia a que a resultas de esa grabación y teniendo en cuenta que tenía, ahora diré lo que desarrollo, un contenido informativo, don Álvaro Lapuerta manifestaba que existían ciertos pagos, ciertas maneras de funcionamiento dentro de lo que era aquel PP y esa información se transcribió, se recogió en un artículo por parte de Francisco Mercado, que es el que realizó esa grabación, pero una grabación con una intencionalidad de tener los correspondientes datos para realizar el correspondiente artículo. Un artículo que vamos a aportar, que es de 19 de enero del año 2013, esa conversación habría sido antes de esta fecha, y en esa conversación, y mejor dicho, a resultas de ese artículo, el señor Francisco Mercado recibió una demanda de protección al honor por considerar que esa información resultaba inveraz y, sin embargo, dicha sentencia, dicha demanda fue desestimada no solamente en primera instancia, sino que también por parte de la audiencia provincial. Por tanto, esta parte hay que llamar a don Francisco Mercado como testigo, habida cuenta de que si se está analizando la credibilidad del testimonio que pueda prestar, en este caso, don Luis, entendemos que es esencial, repito, teniendo en cuenta las circunstancias que ha añadido este letrado. No solamente eso. La testifical de Eduardo Inda, porque Eduardo Inda, teniendo en cuenta que estamos hablando aquí de hechos que tienen una incidencia en los medios de comunicación, en el derecho a la información, Eduardo Inda fue una persona que escuchó esa grabación. Es una grabación de 8 minutos
Y en esa grabación tendrá que ser Eduardo Inda el que nos diga cuál era el contenido de la misma. También vamos a plantear como prueba la testifical de don Ernesto de Kaiser, que ya realizó, en este caso, un libro donde cuenta cómo el 12 de mayo del 2015, don Luis, si esto es verídico y es verdad, don Luis también tiene conocimiento de esa grabación, cómo, cuándo y quién le da conocimiento de esa grabación, y por tanto entendemos que este testimonio es importante porque además incluso está reflejado en su propio libro y por tanto habrá que dar en esa línea de credibilidad entrada a estos testigos. María Luisa Bernal porque también ella realiza una publicación el 10 de enero del año 2016 que lleva por título Tengo grabado a Rajoy. Y en este sentido esta periodista lo que hace también es recoger unas manifestaciones que le había realizado y por lo tanto estamos cambiando, estamos dando una versión ahora distinta, oportunista en el año 2020, o el señor Bárcenas está manifestando algo que ya viene realizándolo desde hace años y con una determinada línea. Porque María Luisa Bernal también es una periodista que realizó, en este caso, pues un diario, una memoria, como quiera llamárselo, de don Luis Bárcenas, donde le está contando exactamente cómo don Luis realiza una serie de grabaciones, unas grabaciones, en este caso, a don Mariano Rajoy y a Javier Arenas, sobre esta contabilidad. Precisamente porque lo había realizado para su propia autoprotección, habida cuenta de los hechos que estaban teniendo lugar en el año 2009. Hay que tener en cuenta además una cuestión, y es que la Directiva 2019 de 1937, que es la Directiva Kissel-Lower, acerca de las cuestiones relativas al que es el que coopera, el alertador, que se refiere a una directiva de la Unión Europea y que tiene además que ser de aplicación en la legislación española antes de diciembre del año 2021, también recoge una serie de principios que deberían de ser recogidos en nuestra legislación, y voy terminando, porque, señorías, compañeros, aquí resultaría paradójico que una persona como Luis Bárcenas, que quiere, como manifiesta, colaborar, en este caso con la justicia, se le exija dicha colaboración teniendo en cuenta que tiene que aportar toda una serie de documentación, y estoy diciendo para la justificación de estos artículos y de estos testigos, que quiere colaborar con la justicia, pero se le priva, por lo que se está investigando en otra pieza, de todos estos elementos, y en tal caso resultaría paradójico que se le prive de esta línea de pruebas que está planteando en este caso esta defensa, teniendo en cuenta que todos estos hechos suelen suceder dentro de lo que es el ámbito o en el ambiente de la esfera de la privacidad. Y por tanto, si lo que se pretende en este caso es descubrir la propia verdad, pues habrá que darle entrada a estas pruebas como estoy haciendo referencia. Terminando, aparte de ello, va a solicitar la testifical de don Mariano Rajoy. Realmente, señoría, a mí no es que me guste como abogado generar ningún tipo de circo, pero en coherencia procesal, habida cuenta del escrito que se ha presentado en Fiscalía Anticorrupción, resultaría ilógico procesalmente que yo no solicitase, que esta defensa no solicitase dicha testifical. Y no solamente eso, sino que además, si se considerase oportuno por la sala en su momento, pudiese practicarse, si existiese, bueno, pues contradicciones, teniendo en cuenta que además declaró en su día aquí el señor Rajoy la posibilidad de que se le sometiese a un cargo conforme a los artículo 373 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, terminada, como procede, la propia declaración de don Mariano. Dicho esto, también adelanto que se va a renunciar para facilitar el enjuiciamiento de la siguiente pieza
muchas testificales que este letrado, que está recién aterrizado, pues prácticamente ni un mes en la presente pieza, a muchos testigos, pero me tendrán que permitir para que yo pueda saber y tener conocimiento de estos testificales, de a qué testificales renunciaré. Solicitar la dispensa a don Luis Bárcenas para que a partir de su momento de su declaración y salvo en aquellas testificales que hayan sido planteadas por esta parte y sobre todo en este caso de don Mariano Rajoy, si se considerase oportuno su admisión, para que él, salvo en estas declaraciones, pueda ser dispensado de asistir. Y nada más, señorías. Muy bien. La defensa de Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba. Con la venia, señor. Permítame, señoría, una previa de la previa. ¿Nos podríamos quitar la mascarilla para hablar? Sí, en principio estamos protegidos por mamparas, pero solamente si tiene mucho inconveniente en hablar. No, yo si la sala me dice que la mantenga, la mantengo. Pero es que es muy incómodo. Es que es muy incómodo. Sí, ya le entiendo. Nosotros también la usamos, pero si no le es muy inconveniente, mejor que me la dejo puesta. Si en un momento determinado veo que me falta el resuello, me la quitaría. Gracias, señoría. Con la venia. Yo quiero, en primer lugar, adherirme a la petición del Ministerio Fiscal para que este procedimiento se mantenga dentro de los límites que el auto de prosecución de abreviado primero y el auto de apertura al juicio oral después nos ha marcado. Mire, este procedimiento de lo que versa es si Unifica cometió en el año 2007 un delito fiscal en su impuesto de sociedades o otro delito fiscal en el IVA del 2010. Punto. Final. Lo demás, señorías, son fuegos de artificio, y tan es así que me atrevo a asegurar que, me atrevo a decir que este juicio no merece la atención de esta sala. No voy a plantear ninguna cuestión de competencia, Dios me libre. Pero este es un juicio de Julián Camarillo. Este es un juicio de los juzgados de lo penal de Madrid. Este no es un juicio propio de esta sala. Todo lo que hay alrededor del objeto, de lo estricto objeto de este procedimiento son fuegos de artificio, provocados por unas acusaciones populares, todas muy respetables, pero que siguen o que persiguen otros objetos, y por lo que veo también hoy, por lo que he visto hoy, también por alguna defensa. Mire, mi defendido es un que tenía una empresa, digo tenía, porque como consecuencia de las medidas cautelares que en su día se adoptaron aquí, la empresa tuvo que cerrar, que él, su socia y una empleada en conjunto, por un delito fiscal que dice el fiscal que es de 190.000 euros, tiene embargado el patrimonio por 24 millones de euros, y que ya quiere de una vez que se celebre el juicio, que se le permita demostrar su inocencia, o si la sala considera, y lo digo a los solos efectos dialécticos, que ha cometido algún delito, que se diga, pero que se le juzgue, y que se le juzgue ya por aquello que ha de ser juzgado, y nada más, y dejémonos de alaracas. De manera que, en primer lugar, mi más absoluta adhesión a las manifestaciones del Ministerio Fiscal, de las que quizá he echado de menos la solución. Es decir, ¿qué solución tiene la sala en sus manos para que el procedimiento discurra por los cauces por los que tiene procesalmente que discurrir? El fiscal se ha limitado a rogar a las acusaciones populares que limiten su fogosidad, si me lo van a permitir, pero eso no basta. Yo creía que lo iba a hacer y lamento no traer aquí la cita concreta de la resolución. Pero mire, ya que estamos hablando, ya que el Ministerio Fiscal ha hablado de procedimientos famosos, en el procedimiento de Filesa, que fue en los años 90 un procedimiento seguido por corrupción de un determinado partido político, había una acusación popular. Por cierto, la acusación popular en Filesa era el Partido Popular. El Partido Popular presentó en Filesa un escrito de acusación
que excedía en mucho de los límites de aquel procedimiento. Y la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó un auto, lamento no tener la cita, de verdad, pero es del año 96 o 97. El Tribunal Supremo, la Sala Segunda, dictó una resolución en la que expulsaba el escrito de acusación del Partido Popular de ese procedimiento, lo expulsaba, no expulsaba al Partido Popular como acusación, sino que le obligaba a adherirse al escrito de acusación del Ministerio Fiscal, única acusación que había entonces. Y la Sala, en este caso, puede hacer exactamente lo mismo. Expulsar las pretensiones de las acciones populares que excedan del límite de este procedimiento y obligarles a adherirse a la postura de la abogacía del Estado, ¿por qué no?, o a la abogacía o a las pretensiones del Ministerio Fiscal. Pero punto, por favor, señorías, mantengamos este procedimiento allí donde este procedimiento tiene que estar. Dicho lo cual, voy a plantear como propias tres cuestiones. Una, la prescripción de tres cuestiones que son la prescripción de los 3 delitos fiscales de que se acusa a mi defendido como administrador de Unifica. Ya ha dicho el Ministerio Fiscal que el delito del impuesto a sociedades del 2006 no forma parte de este procedimiento. Estoy absolutamente de acuerdo. Porque hay resoluciones, ya lo ha dicho el Ministerio Fiscal, en que específicamente así se dice y a las que se aquietaron en su día las acusaciones populares y en consecuencia no es entendible que ahora mismo estén acusando alguna de ellas de un delito de sociedades en Unifica cometido, se dice, en el ejercicio fiscal del 2006. Era un argumento que el fiscal no ha abordado. Claro, estas acusaciones pueden decir, no, pero como hay un delito fiscal del 2010 en IVA para la abogacía del Estado que no para el Ministerio Fiscal, y además hay una acusación tanto de la abogacía del Estado como del Ministerio Fiscal de impuestos a sociedades del 2007, se puede entender que estamos en presencia de una conducta continuada, de un delito continuado, y en consecuencia, que como consecuencia de esa continuidad delictiva, el ejercicio 2006 no esté prescrito, puesto que forma parte de un conjunto del que se integra también por el IVA del 2010 y el impuesto a sociedades del 2007. Y esto es así. Como todos sabemos, el delito fiscal es un delito peculiar, y a la hora de determinar el importe de la cuantía defraudada en cada delito fiscal, el Código Penal da una serie de normas para su determinación, de manera que crea compartimentos estancos entre los diversos conceptos tributarios y compartimentos estancos especialmente entre conceptos tributarios de ejercicios diferentes. No es algo que diga quien ahora está en el uso de la palabra, sino que lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Supremo hasta la saciedad, y puedo citar, entre otras, la sentencia 737/2006 de 20 de junio y las sentencias 29 de junio del 2002, 30 de enero del 2003, 2 de marzo del 2005, 6 de octubre del 2006, 25 de febrero y 24 de mayo del 2017 y 14 de junio del 2018. Todas ellas recuerdan reiterada jurisprudencia que impide la aplicación de la figura del delito continuado al delito fiscal. En segundo lugar, alegamos la prescripción del delito del impuesto a sociedades del año 2007. Toda prescripción requiere, como la Sala conoce perfectamente, un dies a quo y un dies ad quem. El dies a quo comienza cuando se consuma el delito. La consumación del delito fiscal es pacífico que en los supuestos de impuestos con autoliquidación, como es el caso del impuesto a sociedades, se consuma al finalizar el plazo voluntario para la presentación de la correspondiente declaración. Y en el impuesto de sociedades del 2007, el dies a quo, según la orden del Ministerio de Economía y Hacienda 1433/2007 de 17 de mayo, en su artículo 8.1, es el 25 de julio del año 2008. Como bien ha dicho el Ministerio Fiscal, cualquier modalidad de delito fiscal de los
cometidos en aquella época prescribían a los 5 años, tanto el delito fiscal ordinario como el cualificado por cualquiera de las circunstancias que prevé el artículo 305. Y por lo tanto el dies ad quem estaremos de acuerdo en que lo es el 25 de julio del año 2013. Con los efectos de limitar el cómputo del plazo de prescripción de aplicación al caso, el artículo 132 del Código Penal, en la redacción que tenía vigencia o que estaba vigente entonces, decía que los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible y que la prescripción se interrumpirá quedando sin efecto el tiempo transcurrido cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, comenzando a correr de nuevo el término de la prescripción desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena. Surge al hilo de esta redacción, como la Sala conoce perfectamente y que no voy a abordar aquí, una controversia entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que la Ley Orgánica 5/2010 vino a más o menos solucionar con una solución ecléctica. Y hoy la regla primera del artículo 132.2 del Código Penal, recogiendo aquella doctrina del Tribunal Constitucional, dice que se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona desde el momento en que al incoar la causa o con posterioridad se dicta resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, aunque es un concepto perfectamente definido por la doctrina constitucional, hay que recordar que una resolución judicial motivada es aquella que contiene los elementos y las razones de juicio que permiten conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan una determinada decisión, es decir, que permita conocer el razonamiento en que se sustenta, el razonamiento del juzgador en que se sustenta esa resolución. Fuera de esos supuestos, es decir, cuando la resolución no permite conocer la inferencia judicial que lleva a una determinada resolución, a una determinada decisión, esa resolución nunca podrá ser considerada como una resolución motivada. Preciso es, por lo tanto, en la legislación anterior, en la regulación anterior y en la regulación actual, que el procedimiento se dirija contra una determinada persona mediante una resolución motivada. La controversia que surgió entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, como la Sala conoce perfectamente, surge porque en un determinado procedimiento se presenta una querella, se tarda un poco en admitir a trámite y entre que la querella se presenta y se admite a trámite, pues se alcanza la prescripción. El Tribunal Supremo entendió que la querella por sí mismo, la presentación de la querella por sí misma ya interrumpía la prescripción. El Tribunal Constitucional consideraba que esta no se interrumpía, sino como consecuencia de la admisión a trámite es decir, se interrumpía con el auto de admisión a trámite de la querella si se hubiera producido en plazo. Pero claro, quedan aquellos supuestos en que se incorpora a mitad de un procedimiento a una determinada persona. El señor Urquijo no está en la querella inicial de este procedimiento, no está. Se incorpora bien avanzado el procedimiento. Y para estos casos de dudas, ya el propio Tribunal Supremo ha dicho, por ejemplo, en sentencia 628/2013 de 10 de julio o 905/2014 de 29 de diciembre, que cuando se trata de una persona que no figure expresamente en la querella como querellado, el acto de interposición judicial que dirige el procedimiento contra esa determinada persona e interrumpe el plazo de prescripción es la decisión judicial de citarle en calidad de imputado. Vamos, si se me permite, a examinar las resoluciones que en la tesis del Ministerio Fiscal, de la Abogacía del Estado y de las acusaciones interrumpen la prescripción respecto del señor Urquijo, y vamos a examinar la que, a juicio de esta defensa, es la que realmente produce ese efecto. El Ministerio Fiscal ya ha citado una providencia de 19 de julio del 2013. Para facilitar a la Sala los documentos que ahora, o las resoluciones que voy a citar,
Citaré el tomo, el folio y el PDF para que puedan localizarlo bien. Está esta providencia en el tomo 11, en el folio 4392, PDF 272. Esta resolución, que es una providencia, es decir, una resolución de mero trámite o de mera ordenación del procedimiento, dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta providencia ordena la práctica de muchas diligencias, muchas, en lo que aquí interesa. Se ordena por el juzgado a los peritos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria designados en auxilio judicial que se determinen las contingencias tributarias y si las mismas tienen trascendencia penal, atención, respecto de las obligaciones que puedan incumbir al Partido Popular en los años 2007 en adelante y, en segundo lugar, leo textualmente, respecto de las obligaciones fiscales que hubieran de incumbir a las personas físicas y jurídicas supuestamente perceptoras de rentas procedentes de la denominada caja B del Partido Popular, es decir, todos los que, según los llamados papeles de Bárcenas, percibieron cantidades de supuesta caja B del Partido Popular, es decir, investigue usted a todos para los mismos impuestos y ejercicios fiscales antedichos, teniendo además en cuenta la normativa vigente sobre el impuesto sobre el valor añadido, efectuándose las oportunas estimaciones de cuotas que en cada caso procedieren, especialmente en lo que respecta al identificado como Gonzalo Urquijo y a la mercantil Unifica Servicios Integrales S.L. Bueno, pues como consecuencia de esta providencia, los peritos de la agencia tributaria evacúan un informe que figura al tomo 14 en el folio 5949 y siguientes, PDF 370, informe que tiene 42 folios, el 80% del cual se dedica a otras cuestiones, y a partir del tomo 39, comienza a analizar la situación de Unifica, la situación fiscal de Unifica como consecuencia de esos apuntes en los llamados papeles de Bárcenas. Lo primero que llama la atención, o lo primero que es necesario recordar aquí, es que en los papeles de Bárcenas hay supuestas salidas en favor, no de Unifica, sino de, dice, Gonzalo Urquijo, Gonzalo Arquitecto o GU, en los años 2006 y 2008. No verá la sala ningún apunte del 2007. El 2007 es el ejercicio objeto de acusación en este procedimiento. El 2006 no forma parte del procedimiento, según ya hemos visto. El 2008 no es objeto de acusación. Las únicas salidas que hay, teóricas salidas, supuestas salidas, en favor del señor Urquijo en esos papeles es 2006 y 2008. Por eso, este primer informe de la agencia tributaria dice que, dado que no existen pagos o salidas en los denominados papeles de Bárcenas en 2007, el análisis se limitará a las cantidades supuestamente recibidas de la caja B por Unifica Servicios Integrales Sociedad Limitada en 2008. Está mal, es sociedad anónima, pero el informe dice sociedad limitada. Es decir, no hay anotaciones en el 2007, lo cual tiene su relevancia. Y por lo tanto, dice la agencia tributaria, de probarse la realidad de esas entregas o de esos ingresos que no han sido incluidas en la declaración del impuesto a sociedades del 2008, es decir, dice textualmente, el importe de los pagos no habría tributado por el impuesto a sociedades del ejercicio 2008, siempre ejercicio 2008. Y en sus conclusiones finales dice que la veracidad de los datos consignados en los manuscritos tendrá un impacto en el ámbito tributario de la Sociedad Unifica Integrales SL, dice que podría determinar una cuota a ingresar por el impuesto sobre sociedades 2008 superior a 120.000 euros. 2008. Es decir, como consecuencia de
como consecuencia del primer encargo que el juzgado hace a la agencia tributaria, vamos, a los peritos de la agencia tributaria, estos concluyen que hay indicios de un delito fiscal en el impuesto a sociedades del 2008. Andando el tiempo, el 27 de septiembre de 2013 se dicta una nueva providencia por el juzgado. Providencia que figura al tomo 14, folio 6013, PDF 457. En esta providencia, y a la vista del informe de la agencia tributaria que antes acabo de citar, el juzgado dice que, a la vista de las conclusiones alcanzadas respecto del eventual impacto que en el ámbito tributario de la Sociedad Unifica Servicios Integrales pudieran tener los hechos objeto de investigación a partir de las salidas reflejadas en los estados contables analizados en el año 2008, con referencia a Gonz Urquijo, Gonzalo Arquitecto y GU, que podrían determinar una cuota a ingresar por el impuesto sobre sociedades del 2008 superior a los 120.000 euros, no encontrándose actualmente prescritos tales hechos, cierto es, no los del 2008, pasen las actuaciones para informe al Ministerio Fiscal sobre la procedencia de dirigir el procedimiento. Atención, el juzgado está el 27 de septiembre de 2013 preguntando al Ministerio Fiscal sobre la procedencia de dirigir el procedimiento por un presunto delito contra la hacienda pública contra el identificado como Gonzalo Urquijo. El 27 de septiembre de 2013, más de 2 meses después de haber dictado la providencia de julio, que dice que interrumpe la prescripción porque ya supone que se esté dirigiendo el procedimiento contra don Gonzalo Urquijo. Providencia del juzgado de septiembre que desmiente semejante afirmación. Y a esa petición o a ese requerimiento judicial contesta el Ministerio Fiscal mediante informe del mismo día, 27 de septiembre del 2013, que figura el tomo 14, folio 6015, PDF 459. Y el Ministerio Fiscal dice que a la vista de los documentos y declaraciones sobrantes en la causa, antecedentes del referido informe del referido informe de los funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el que fijaba la defraudación en 2008, teniendo en cuenta sus conclusiones, que fijaban la defraudación en 2008, entre las que se pone de relieve la posible existencia contra la Hacienda Pública, la posible existencia de un delito contra la Hacienda Pública en el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2008, dice el Ministerio Fiscal, por parte de la Sociedad Unifica Servicios Integrales, derivados de estos pagos realizados desde la Caja B del Partido Popular por un importe de 888.000 euros, interesamos la práctica de las siguientes diligencias. 1. Que estima declaración como imputado a Gonzalo Urquijo, representante de dicha sociedad, 27 de septiembre del 2013. Primera vez que el Ministerio Fiscal pide la declaración como imputado de Gonzalo Urquijo. Recuerdo las 2 sentencias del Tribunal Supremo antes citados que dicen que la resolución que interrumpe de manera inexorable la prescripción es aquella que cita como imputado a determinada persona. Y el 27 de septiembre del año 2013, otra vez en la misma fecha, el juzgado dicta un auto que figura al tomo 14, folio 6017, PDF 461, en el que, a la vista del informe del Ministerio Fiscal, se decide una serie de cuestiones y la primera de ellas, según se lee en la parte dispositiva, es 1. Dirigir el procedimiento, lo pone en mayúscula además, dirigir el procedimiento por la posible comisión de los delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable, sin perjuicio de ulterior y mejor calificación, respecto de Gonzalo Urquijo como responsable de la mercantil Unifica Servicios Integrales, a quien le será notificada la presente resolución a los efectos prevenidos en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo citado para declarar en calidad de imputado y con asistencia letrada en el día y hora pendiente de señalar. Dirigir el procedimiento, insisto, en mayúscula todo. Dirigir el procedimiento contra el señor Urquijo. Fecha 27 de septiembre del 2013. Que es esta resolución la que interrumpe la prescripción, que es esta resolución la que permite entender que el procedimiento se dirige contra el señor Urquijo, lo vuelve a ratificar el juzgado en un auto de 11 de octubre del 2013, es decir, después de dictarse
la resolución a la que me he referido y auto de 11 de octubre del 2013 que figura en el tomo 15, folio 6246, PDF 184. Mediante este auto, el juzgado pues resuelve una serie de cuestiones que estaban pendientes, resuelve una serie de cuestiones de las acusaciones populares, una serie, de petición de diligencias de las acusaciones populares, y en el apartado tercero del auto dice diligencias improcedentes para la instrucción. Se dice que es improcedente la citación como testigo, que es lo que pedían las acusaciones populares, la declaración como testigo de Gonzalo Urquijo, quien ha sido imputado en las actuaciones por auto de 27 de septiembre del 2013. Ha sido imputado en las actuaciones por auto de 27 de septiembre del 2013, encontrándose pendiente de fijar fecha para recibir la declaración en dicha condición, que lógicamente anula la de testigo. ¿Qué se quiere decir con esto? Se quiere decir con esto que el juzgado en todo momento, los peritos de la agencia tributaria al principio también, a la vista de los apuntes de los papeles de Bárcenas, creyeron que de haber un delito fiscal en Unifica, habría que residenciarlo en el impuesto de sociedades del año 2008. Ejercicio que entonces no estaba prescrito, y es verdad, no estaba prescrito, pero sí lo está el 2007, que es por el que ahora se acusa. ¿Y por qué? ¿Por qué este cambio de criterio que ha sucedido entre medias? Pues miren, hay muchos informes de la agencia tributaria en el procedimiento. Por ejemplo, el informe final de la agencia tributaria de 2 de febrero del 2015, que figura al tomo 37 en los folios 17.314 y siguientes, PDF 316, y el informe complementario al informe final de la agencia tributaria, que figura el tomo 43 en los folios 20.141 y siguientes, PDF 222, llegan a la conclusión de, tras examinar el comportamiento tributario de Unifica, llegan a la conclusión de que Unifica aplicaba un criterio de imputación de sus ingresos a efectos tributarios que no era correcto. Y me explico. La tributaria llega a la conclusión de que Unifica ha declarado y pagado y tributado determinados importes en el año 2008 que en realidad deberían tributarse o deberían trasladarse al 2007. Y detrae de las declaraciones de Unifica del año 2008 2.700.000 euros declarados y por los que tributó, y los lleva al 2007. Solo con esa salida de 2.700.000 euros en el único impuesto de sociedades en el que estaba pensando el juzgado, que es el 2008, solo con esa salida, aun cuando le adicionáramos los 800.000 euros de los apuntes de Bárcenas, solo con esa salida no se alcanza cuota en el año 2008. Y lo dice la agencia tributaria en estos informes que acabo de señalar. En consecuencia, el año y el impuesto por el que se había producido la imputación y por el que se seguía el procedimiento queda vacío de contenido, porque falta la condición objetiva de punibilidad para unos, el elemento del tipo para otros, de una cuantía en el impuesto defraudado superior a 120.000 euros. Y entonces, la propia agencia tributaria sigue diciendo, con esos mismos criterios de imputación, al llevar esos ingresos del 2008 por los que se ha tributado y se ha pagado impuestos al año 2007, con esos mismos criterios de imputación, todos los apuntes de los papeles de Bárcenas del 2008 los aplicamos al 2007. No se sabe bien con qué criterios, pero los aplicamos al 2007. Y por lo tanto, con un mecanismo y con otro, logramos por fin una cuota en Unifica de más de 120.000 euros. Ese ha sido el mecanismo. Un cambio de criterio a última hora, por razones técnicas que ya discutiremos o ya discutiríamos en su caso si son correctas o no, pero con un cambio de criterio se traslada al 2007 lo que se pensaba
que era una defraudación en el 2008. Es decir, se construye, no digo artificialmente, no digo de mala fe, pero se construye un delito fiscal en un ejercicio evidentemente prescrito, evidentemente prescrito. Y queda, ya termino, señorías, el IVA del 2010. El IVA del 2010, en los informes de la agencia tributaria, bueno, primero, el IVA del 2010 no es objeto de acusación por parte del Ministerio Fiscal, solo por parte de la Abogacía del Estado. El IVA del 2010 se construye por los informes de la agencia tributaria, de los que bebe después la acusación de la Abogacía del Estado, mediante un sistema. A mí me gustaría que en este punto se leyera el escrito de acusación de la Abogacía del Estado, que dice algo así como que se alcanza una cuota de 130.000 euros aproximadamente como consecuencia de determinados ajustes. Y los ajustes son que los informes de la agencia tributaria se han ido a ejercicios prescritos en los que Unifica tenía unos saldos a compensar, es decir, unos saldos a devolver, impuestos a devolver, saldos a compensar con la agencia tributaria. Han arrastrado esos datos, corrigiéndolos desde ejercicios prescritos, y los han traído hasta el año 2010. El Ministerio Fiscal, al impugnar nuestro recurso de apelación contra la autoprosecución del procedimiento abreviado, se adhirió en este particular a nuestro recurso y consideró que, en efecto, ese mecanismo no era correcto. Y no lo es. Mire, hay un tribunal, que no es un tribunal de justicia, pero son tribunales administrativos que tienen cierta independencia funcional respecto pero que están incardinados en el organigrama del Ministerio de Hacienda, que son los tribunales económico-administrativos. Los tribunales económico-administrativos tienen sientan doctrina que para la Inspección de Hacienda es vinculante. Por lo tanto, extraña que los funcionarios de Hacienda que han servido de peritos en este procedimiento no hayan tenido en cuenta esa doctrina. Es verdad que no actúan como inspectores de Hacienda, es verdad que actúan como peritos judiciales y, por lo tanto, pero la agencia tributaria, representada por la Abogacía del Estado, qué menos que respete aquello que la ley le dice que tiene que respetar. Y esta doctrina del Tribunal Económico Administrativo, que se sienta, entre otras, en resoluciones de 16 y 23 de diciembre del 2014, y que reproduce el Ministerio Fiscal en esa impugnación del recurso en el folio 23.000 del procedimiento, lo que dice es que la Administración no puede revisar, con ocasión de la declaración del impuesto del periodo no prescrito, los saldos provenientes de periodos anteriores ya prescritos, entrando a conocer de las distintas operaciones que se han producido a lo largo del periodo prescrito y regularizarlas para determinar un saldo nuevo a compensar en un ejercicio no prescrito, porque ello atentaría frontalmente contra el instituto de la prescripción. Tribunal Económico Administrativo, cuya doctrina es vinculante para la agencia tributaria. En consecuencia, señorías, por entender, es decir, adhiriéndonos a las peticiones del Ministerio Fiscal, con el añadido de que se expulse en su caso del procedimiento aquellos escritos de acusación que van más allá del objeto de este procedimiento, que, visto lo que he oído por la única defensa que ha intervenido también en estas cuestiones previas, se rechacen frontalmente las peticiones de diligencias que nada, o de práctica de prueba en este procedimiento, que nada tienen que ver con un impuesto, con una defraudación del impuesto de Unifica, del impuesto